pues sin más dilación, para no quitarle más tiempo al profesor y querido amigo Salvador Guerrero, pues aunque ustedes tienen el currículum en la programación y tal, sí quería destacar algunos aspectos de Salvador Guerrero. Él es arquitecto, es por la Universidad Politécnica, doctor del 16, me parece. Yo tuve la suerte de tenerle de alumno de doctorado hace muchos años, que ya apuntaba maneras, verdaderamente un alumno estupendo y desde luego ya muy centrado en el tema que luego ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional, parte del cual es sobre lo que nos va a hablar esta tarde. Él también fue arquitecto residente, lo cual también, o sea, la residencia de estudiantes, con lo cual eso pues le ha marcado próximo a la institución libre de enseñanza, a su ideario, a su filosofía. Eso pues también le ha marcado muchísimo la línea de investigación y yo creo que también la línea, diríamos, docente, ¿no? que sigue, ¿no? Ha sido profesor, hizo la tesis doctoral, que no lo he dicho precisamente sobre esto, era la Institución Libre de Enseñanza y la Edad de Plata de la arquitectura española, ¿no? En 1876-1936, ese momento verdaderamente culturalmente tan brillante de nuestra historia. Ha sido un profesor siempre dentro del área de composición, que recuerdo que es la que tiene que ver con la historia y la teoría de la arquitectura, composición arquitectónica en la Universidad de Alicante, primero, luego fue de Alcalá de Henares y finalmente, y yo estoy encantado de que sea así, en la Universidad Politécnica de Madrid, en nuestra Escuela de Arquitectura. Y es uno de los grandes nombres pues, de esa línea que se sigue en el departamento de composición, del que hemos hablado estos días, ¿no? de arquitectos que se ocupan también de hacer historia de la arquitectura y que tan brillante, Velázquez Bosco fundamentalmente, inicialmente, y que bueno, tan brillante cadena ha desarrollado en la escuela. Bueno, en el currículum lo tienen ustedes, cantidad de publicaciones, comisariado de exposiciones, una que supongo que también tendrá que ver con lo que vamos a ver hoy, que es la de Antonio Flórez Urdapilleta, una exposición estupenda que hiciste en la residencia de estudiantes hace ya también algunos años. Autor de distintos libros premiados y director también, lo quiero decir precisamente por esto que estoy diciendo, de la línea que se estructura en nuestra escuela de arquitectos y de historiadores de la arquitectura. Fue el director de un congreso de la Asociación de Historiadores de Arquitectos y Urbanistas, a la cual él pertenece, y que dirigió un congreso que fue brillantísimo sobre la historiografía de la arquitectura moderna, corrígeme si me equivoco, de la arquitectura moderna española. Bueno, perdona porque te he presentado así un poco, pero hoy vamos un poco mal de tiempo. Muchísimas gracias, quiero agradecerte, tú lo sabes, muy particularmente tu presencia aquí esta tarde. Y bueno, los que han hecho el esfuerzo de venir saltando estos charcos, y no solo charcos, sino géiseres, alguien me ha enseñado también una fotografía de un verdadero géiser que salía de una alcantarilla, pues los que han hecho ese esfuerzo, pues estoy seguro de que se van a ver recompensados con esta clase estupenda del profesor Guerrero. Muchísimas gracias, de verdad, por estar esta tarde aquí. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, por tus generosas palabras. Muchas gracias también por haber contado conmigo en este espléndido ciclo dedicado al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Por supuesto, no podía dejar de agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que haya organizado el ciclo y que haya contado conmigo, ¿no? También, y no quiero dejar de agradecer a todos ustedes porque hoy, aunque estábamos deseando de que lloviera y que viniera la ansiada agua, ¿no? La tarde no es muy apacible, que digamos, pero creo que el público de la cultura es resistente. Ahora venía hacia acá y las colas en el Museo del Prado no han disminuido a pesar de la tarde que hacía. O sea, por lo tanto,
Gracias por poder contar con ustedes aquí, donde veo también amigos, ¿no? Bien, yo quería, en la conferencia de hoy, entrar en un tema que ha pasado desapercibido en la historiografía del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, ¿no? Que es su vinculación a una corriente de pensamiento. Recuerdo ahora un libro, Medio siglo de cultura, del gran Manuel Tuñón de Lara, que hablaba de la corriente cultural del institucionismo que cruza la historia intelectual española desde su fundación, incluso antes, desde 1876, hasta la Guerra Civil Española. Bien, pues Velázquez Bosco, o sea, es un arquitecto que, aunque quizás no se le haya visto desde ese prisma, estuvo muy directamente involucrado en ese proyecto de modernización que tuvo diferentes frentes, y ese es un poco el leitmotiv de mi intervención de hoy, ¿no? Quisiera empezar, Velázquez Bosco muere en 1923, ¿no? Y la revista Arquitectura, la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, le va a dedicar una larga necrológica que viene firmado por una R, redacción, o sea, no sabemos quién estaba detrás, aunque podemos sospechar que por las fechas de las que estamos hablando y por algunos datos que da bien precisos, a mí no me cabe duda que el redactor de esa larga necrológica era un discípulo suyo, o sea, don Leopoldo Torres Balbás. Bien, pero ese mismo año, en 1923, llega a Madrid y llega a la Escuela de Arquitectura el libro Vers in Architecture de Le Corbusier, que acaba de publicarse en París. Luis Moya Blanco, el arquitecto, contó hace años cómo prácticamente nada más recién salido de la imprenta, el libro de Le Corbusier empezó a circular entre los estudiantes, jóvenes estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid de esos años. Y uno de ellos, el gran arquitecto vasco, que fue José Manuel Aizpurua, ¿no? De alguna manera, aquí se confrontan dos mundos, ¿no? Un mundo que se acaba, que es el mundo de Velázquez Bosco, que también es el mundo, porque ese mismo año, que ahora también se conmemora, tuvo lugar el golpe de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y la historiografía también ha reconocido que ese es el final, podríamos decir, del sistema de la restauración canovista, ¿no? Y como vamos a ver también ahora, y la semana pasada el profesor Valdellou también insistió sobre ello, Velázquez Bosco va a representar en su trayectoria, en su biografía intelectual, en su obra, los ideales políticos, culturales, sociales que representa la restauración alfonsina, ¿no? Bien, por lo tanto, un mundo que se cierra y un mundo que aparece, ¿no? Ese punto de inflexión va a provocar que las dos generaciones de arquitectos, la primera generación de arquitectos modernos española, la generación del 25, lo que Carlos Flores llamó la generación del 25, o sea, despreciara literalmente. Luego les contaré una anécdota que decía Navascués en relación al trabajo, a una opinión de García Mercadal, porque veían a Velázquez Bosco el pasado, ¿no? Tiene que llegar la segunda generación moderna, que es la de la posguerra, los arquitectos ya de Fisac, Cabrero, Aburto, o sea, realmente tampoco mostraron interés ante la arquitectura de Ricardo Velázquez Bosco, o yo al menos no he podido localizar referencias, aunque sean mínimas, sobre su trayectoria, ¿no? En realidad, hasta que en los años 70 o a finales de los años 60 y 70 el paradigma de la historia y la dimensión patrimonial que eso trae consigo vuelva al centro del debate, la figura de Velázquez Bosco va a estar prácticamente no olvidada, pero sí relegada a una posición no central, ¿no? En los años 70, el recientemente fallecido Pedro Navascués publicó su tesis doctoral, Arquitectura y Arquitectos Madrileños del siglo XIX, que yo creo que es el primer ejercicio por trazar una historia de la arquitectura del siglo XIX y un guión que entre los protagonistas sin duda
ninguna, y el profesor Navascués así lo reconocía en este libro, estaba Ricardo Velázquez Bosco. Ya en el año 90-91, Miguel Ángel Valdellou pues realizó la primera exposición monográfica, una exposición en el antiguo, lo que es el Museo del Traje, antes el Museo Español de Arte Contemporáneo, y ahí de alguna manera se abordó la trayectoria completa de Ricardo Velázquez Bosco. Pero ni Navascués ni Valdellou realmente hacen referencia, o sea, quizás muy tangencialmente, en relación al edificio de la Escuela de Sordomudos y Ciegos, lo que luego fue la Escuela Superior del Ejército, pero no porque Velázquez Bosco sintonizara o fuera un artífice o un partícipe de lo que fue la Institución Libre de Enseñanza, sino por la historia que luego les contaré que tiene ese lugar y esa localización, ¿no? Realmente ese tema había quedado como olvidado, ¿no? Pero, bueno, los historiadores o los que nos dedicamos a esto, pues siempre intentamos rastrear hasta lo indecible, ¿no? Intentando de alguna manera argumentar o justificar lo que yo les voy a contar hoy, ¿no? En 1930, la editorial Calleja publica una historia monumental, una historia del arte en todos los tiempos y pueblos, del gran historiador alemán Karl Wormann. El último tomo tiene una adenda que se titula, ahí lo ven ustedes, aquí lo ven, se titula La arquitectura, que viene firmada por Román Loredo, ¿no? Román Loredo, un arquitecto del que sabemos muy poco, pero algo sabemos que tradujo ese gran libro que fue La arquitectura gótica en España, del inglés Street. Sabemos que fue catedrático de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Madrid, sabemos que era arquitecto, pero fue una figura malograda, no muy prolífica en sus escritos, más bien ágrafo, diría yo. O sea, y Román Loredo sabemos que fue discípulo directo de Giner y Cossío en la Institución Libre de Enseñanza. El boletín de la Institución Libre de Enseñanza, del que luego les hablaré, va a dedicar una larga necrológica a Román Loredo, ¿no? Román Loredo, yo creo que es un texto largo que realmente sintetiza muy bien, llega incluso hasta las primeras décadas, el texto está publicado en 1930, y llega incluso, por supuesto, pasa por Gaudí, o sea, todo el siglo XIX lo recorre, Velázquez Bosco, o sea, incluso llega a plantear un atisbo, o sea, y no me parece leído, o sea, desde ahora, o sea, no me parece una reflexión prescindible la que hace Román Loredo del discurso histórico de la arquitectura española prácticamente hasta del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y ahí aparece, cuando cita a Velázquez Bosco, rápidamente lo ascribe al ideario de la Institución Libre de Enseñanza y, sin detenerse mucho, porque, insisto, es un texto unas 30 páginas y que recorre todo el siglo XIX, pero no deja de señalar ese dato específico, ¿no? Bien, o sea que realmente algunos que directamente fueron alumnos, Román Loredo reconoce su calidad de alumno de Velázquez Bosco en la escuela y su vinculación a la Institución Libre de Enseñanza, pues no dejaron pasar ese dato importante a la hora de entender su trayectoria como docente, como historiador, como arqueólogo, como arquitecto, como restaurador, como tantas cosas pudo desempeñar hasta entonces, ¿no? Otros personajes que, por supuesto, no están en el ámbito de la historia de la arquitectura, pero que sí están en la historia, en este caso económica, del siglo XX, me refiero a don Ramón Carande, el célebre autor de ese formidable libro que fueron La historia de los banqueros de Carlos V. Ramón Carande fue discípulo directo de Giner de los Ríos en la Universidad Central y amigo de un personaje secundario también en la historiografía de la arquitectura española, pero relevante en esta historia que yo les quiero contar hoy aquí, ¿no? Me refiero a... Ramón Carande publica dos libros que yo les recomiendo su lectura. Uno es Galería de Amigos y otro es Galería de Raros.
el personaje del que yo les voy a hablar aquí es Pablo Gutiérrez Moreno, don Pablito, como lo llamaba cariñosamente don Ramón Carande, y aparece precisamente en la galería de Raros, ¿no? Extracto lo que dice Ramón Carande a propósito de Velázquez Bosco en relación con su amigo, el arquitecto también, Pablo Gutiérrez Moreno. A menudo, cito literalmente, nos comunicábamos algo de lo que habíamos aprendido, él en la Escuela de Arquitectura y yo en la universidad. Por tanto, reiteradamente le hablaría yo de la clase universitaria de don Francisco Giner. Ello dio pie para que, enlazando nombres, me refiriese Pablito lo que recordaba de unas lecciones memorables del profesor de Historia de la Arquitectura, don Ricardo Velázquez Bosco. Juntos, estos dos apellidos, dice Ramón Carande, pictóricos, diré, suenan mucho y no suenan mal. Pero no fue Pablito que me hablaba por primera vez de don Ricardo, fueron Giner y Leopoldo Torres Balbás. Según Pablito, las lecciones de Velázquez venían siendo, en el curso que le escuchara, las habituales y mediocres de cualquier día, no preparadas con especial devoción, y esta fue la causa de que sorprendieran a Pablito las lecciones dedicadas aquellos días a la arquitectura hispano-musulmana. Observaron a la vez los alumnos que don Ricardo había hecho traer a clase los adminúsculos adecuados para la documentación del tema. Maquetas, calcos, dibujos, fotografías. Impresionaron mucho a Pablito la excelencia de aquellas lecciones y también que le sorprendiera en clase la presencia de un viejecito muy menudo que escuchaba absorto, sin perder sílaba, a Velázquez. No tardaron en averiguar que aquel oyente, cuya presencia había elevado el nivel de la enseñanza, era don Francisco Giner de los Ríos. Yo creo que ese dato pequeño, por decirlo así, yo creo que hay que construir la historia desde estos datos o de estas apreciaciones de lo pequeño y desde estos personajes secundarios, me parece que son especialmente reveladores para la historia que yo les quiero contar, ¿no? Por lo tanto, Velázquez Bosco y Giner de los Ríos. Velázquez Bosco y Giner de los Ríos en la Escuela de Arquitectura, en esos momentos instalada en el extinto Colegio Imperial, en la calle de los Estudios, donde precisamente en una de las aulas, aquí vemos una de ellas, de las pocas fotografías o poca documentación que se ha conservado de cómo era esa primitiva escuela, tuvo lugar ese encuentro entre el arquitecto y el pedagogo, ¿no? Bien, pero bueno, la Institución Libre de Enseñanza, diré, o sea que se fundó en 1876, tiene que ver con la segunda cuestión universitaria, un grupo de profesores, Azcárate, Salmerón, Giner y otros muchos menos conocidos, que son separados de sus cátedras universitarias por el famoso ministro Orobio, a través del decreto Orobio, por no acatar lo que podríamos denominar, y luego insistiré un poco en esa frase, la moral de la época, que básicamente estaba auspiciada por el papel de la religión católica, ¿no? Les recuerdo que en ese momento las teorías darwinistas en España se van a introducir precisamente a través del círculo de la institución, de gentes como Augusto González de Linares, el cántabro, a partir de esas figuras, pero la Iglesia no terminaba de aceptar que el darwinismo de alguna manera fuera un signo de la ciencia moderna, ¿no? La institución se va a crear como una entidad privada. Primero tiene una sede en la calle Esparteros, luego en la calle Infantas, y hasta 1884 no llegará al Paseo del Obelisco, que es donde hoy tiene su sede la Fundación Francisco Giner de los Ríos, ¿no? ¿Cómo entender a la Institución Libre de Enseñanza a día de hoy? O sea, pues fue muchas cosas, ¿no? O sea, fue, por supuesto, un centro docente, la ambición inicial fue muy grande, quiso ser una universidad al modo de la Universidad Libre de Bruselas, y terminó siendo pues, una escuela pequeña, ¿no? Con pocos alumnos. Pero independientemente de eso, o sea, la Institución Libre de Enseñanza lo que va a plantear es, casi entendida, y a mí esa es la idea que más me gusta, ¿no? Entender la institución como un laboratorio de ideas que se van a transferir al Estado a través de una serie de personas y de instituciones que se van a crear en un periodo largo de tiempo,
un laboratorio de ideas donde se va a gestar un proyecto de modernización de la sociedad española, fundamentalmente a través de la educación, también a través de la cultura, pero sobre todo a través de lo que llamaríamos la moral de la ciencia, ¿no? Y esa es la expresión a la que me gusta hacer especial referencia, que es una expresión que acuñó Vicente Cachoviu, que fue un catedrático de Historia, que hizo en los años 50 la primera gran tesis doctoral que se hizo sobre la institución libre de enseñanza. Y la institución libre de enseñanza quiso, de alguna manera, construir una sociedad española fundamentada en la moral de la ciencia y no ni en la política ni, por supuesto, en la religión, ¿no? Esa independencia está siempre desde el origen de la institución libre de enseñanza. Uno de sus órganos donde sus ideas van a encontrar una vía de difusión, tanto de sus protagonistas, los protagonistas de su historia pequeña y grande, ¿no? Menuda y más ambiciosa, pero también una gran parte de estas grandes figuras de la ciencia y de la cultura occidental de ese momento que van a encontrar una vía, bien es verdad que publicado muchas veces de segunda en el boletín, pero el boletín va a ser un órgano de difusión donde las ideas que defiende la institución libre de enseñanza van a tener un cauce y van a quedar registradas, ¿no? Un cauce que va a tener pues, muchos frentes, fundamentalmente el frente pedagógico, pero también, insisto, el científico, el social y hoy quiero reivindicar aquí el ámbito arquitectónico, ¿no? Bueno, pues Ricardo Velázquez Bosco va a publicar realmente un número ingente de textos en el boletín que generalmente han pasado desapercibidos en los estudios que se han hecho sobre Velázquez Bosco, ¿no? No les voy ahora pues hay artículos dedicados a las basílicas antiguas, a la Basílica Emilia, hay artículos dedicados a la arquitectura medieval, tanto cristiana como hispano-musulmana, hay artículos dedicados a la Catedral de Cuenca, hay un artículo dedicado a la originalidad en el arte, hay otro artículo dedicado a los monumentos artísticos de Sevilla. Es verdad que algunos no tenemos más que el conocimiento de que fueron publicados aquí, otros es verdad que fueron textos que Velázquez Bosco luego también difundió en otros frentes. Pero lo importante es aquí que el boletín de la Institución Libre de Enseñanza va a recoger, yo creo que es el arquitecto más presente en las páginas del boletín, insisto, o sea, que puede haber una decena de textos que jalonan sus páginas. El primero está fechado en 1890 y el último está fechado en 1921, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen de la institución libre de enseñanza, ¿no? Los institucionistas fueron llamados, en primer lugar, krausistas, ¿no? La primera generación de la institución libre de enseñanza, el nombre por el que fueron conocidos fue el de krausistas. ¿Quién fue Krause, ¿no? Krause, que es el nombre que da lugar a ese término de krausistas. Krause es un filósofo alemán que bebe del idealismo de Kant, es un epígono kantiano, ¿no? Su texto más famoso es El ideal de la humanidad para la vida, que fue traducido por Julián Sanz del Río, que es el maestro, por decirlo así, de Giner de los Ríos, ¿no? Podríamos resumirlo en una frase que es la búsqueda de un racionalismo armónico, ¿no? Esa es la propuesta del krausismo, que va a impregnar de alguna manera todos los frentes de la vida, ¿no? No solamente la dimensión pedagógica, sino también la política, la relación del hombre con la naturaleza, o sea, esa búsqueda de un racionalismo armónico. Por supuesto, el tema docente es el tema medular de la institución libre de enseñanza. Para transformar un país, que es lo que ellos quieren, esa transformación tiene que empezar por cambiar la educación de ese país en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel inferior hasta el nivel universitario, ¿no? Muchos de los fundadores de la institución fueron catedráticos de universidad, pero también hubo muchos catedráticos de instituto, no de Madrid, sino de muchas provincias españolas. Hubo una junta de accionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Su filosofía pedagógica tenía claramente un punto de arranque en el Emilio de Rousseau,
pero sobre todo se fundamentaba en las teorías de Pestalozzi y Froebel, que son dos pedagogos alemanes que defienden la idea del aprender haciendo, ¿no? Que yo creo que esa es una idea clave de toda la pedagogía institucionista y que es una idea motriz clave en esa traslación de las ideas institucionistas al ámbito de la arquitectura, ¿no? Precisamente ahí vemos pues, una escuela madrileña de ese momento donde los niños están jugando con esos bloques de Froebel que por otra parte tan importantes han sido, y hago un poco la cuña, para figuras como Le Corbusier, siempre reivindicó, o para Franz Joy Wright, que siempre cuenta cómo su madre le compró de niño las piezas de Froebel, ¿no? Bueno, esa idea del aprender haciendo va a ser clave, el desarrollo de un pensamiento intuitivo, y eso fundamentalmente se conseguía sacando al alumnado de las aulas y poniéndolo en contacto con la realidad, ¿no? Siempre hay una palabra que se repite siempre que es el contacto con la realidad, ¿no? Hay que sacar al alumnado de las aulas cerradas y hay que ponerlo en contacto con la naturaleza, hay que ponerlo en contacto con las ciudades, hay que ponerlo en contacto con las fábricas, con los museos. O sea, realmente, si uno mira la lista de las visitas que hacen los alumnos de la institución, las prisiones, o sea, no hay nada en Madrid o en otros sitios que no tenga interés que los alumnos de la institución no fueran a visitar. Y Velázquez Bosco es consciente de todo ello y luego lo va a trasladar a su docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. He traído, esto es un óleo hoy en paradero desconocido, firmado por Giner, por un Giner joven, unas ruinas de un templo griego, pero que yo creo que a mí siempre me ha gustado, siempre estuvo en el comedor de la Institución Libre de Enseñanza, pero a partir de la Guerra Civil se pierde la pista, ¿no? No sabemos si en algún momento podrá aparecer como han aparecido otras cosas, ¿no? Yo creo que es un cuadro de un Giner joven y yo creo que es un cuadro que refleja muy bien esa idea del racionalismo armónico, ¿no? Esa arquitectura griega que interpreta la naturaleza, esos personajes que aparecen ahí, esa escena costumbrista, todo de alguna manera en una búsqueda de una armonía, ¿no? Giner fue catedrático de Filosofía del Derecho, o sea, esa era su especialización, ¿no? Pero era realmente una persona con unos grandes conocimientos estéticos, de teoría del arte, ¿no? Él traduce el compendio de estética de Krause, o sea, que realmente la dimensión estética o artística nunca estuvo fuera de los intereses de Giner él mismo, ni por supuesto de la institución, como luego veremos. Un institucionista como Francisco González Posada, que se dedicó fundamentalmente al ámbito de la reforma social, decía que si Cossío había dedicado sus intereses al ámbito de la pintura como investigador sobre la biografía del Greco, Giner, en cambio, a lo largo de su trayectoria había mostrado claros intereses en relación con la arquitectura, ¿no? Y esa anécdota que contaba Ramón Carande, pues precisamente lo corrobora, ¿no? Aquí vemos precisamente a Giner y Cossío deambulando por las cubiertas de la Catedral Vieja de Cádiz, que nos pone, acompañados de un libro que compendia los escritos artísticos de Giner, Arqueología Artística de la Península, que nos pone realmente sobre aviso en esa necesidad de encontrarse con la historia o la dimensión patrimonial de la arquitectura, tocándola, palpándola, viéndola, midiéndola, esa conexión directa que reclamaban las excursiones y que ellos mismos practican, como lo puede poner de manifiesto esta fotografía. Fueron realmente, siempre estuvieron interesados en los vestigios del pasado, ¿no? Pues cuando tenían noticias de que algún elemento iba a ser derribado, pues conseguían que ese elemento, como este arco mudéjar que vemos aquí, donde está retratado Cossío, la mano derecha de Giner en el proyecto de la institución, pues este arco era de un edificio que se iba a demoler y lo trasladan al jardín de la institución y ahí es donde estuvo también hasta que la guerra, como tantas cosas, se lo llevó, ¿no? Pero Giner realmente era una persona muy moderna en sus ideas
y en fecha muy temprana, o sea, ahora mismo 1880 y algo, o sea, va a publicar un texto en la Ilustración Artística que se titula Paisaje, ¿no? Que es un texto, ahora que llevamos unas décadas donde el paisaje ha sido una palabra que se ha incorporado, por supuesto, al ámbito de la arquitectura, pero también a otros muchos ámbitos, pues ya Giner, a final del siglo XIX, reivindicaba la dimensión cultural del paisaje y eso nos da idea también de esos amplios intereses que tenían los círculos institucionistas. Pero también van a tener una fruición estética ante los objetos modernos, ante los objetos técnicos, ante los objetos de su tiempo, ¿no? Y esto me parece especialmente relevante traerlo aquí en relación con Velázquez Bosco, ¿no? Piensen en el Palacio de Cristal, realmente es yo creo que una de las joyas de la arquitectura del vidrio y del hierro en la arquitectura española del siglo XIX, y pone de manifiesto que un profesor de historia, o sea, un arqueólogo como era Velázquez Bosco, también realmente se interesa por los nuevos materiales y los incorpora de pleno a su obra como arquitecto, ¿no? Bueno, pues aquí vemos a Giner y Cossío en una excursión en un puente, como dice ahí, sobre el río Jarama, está en los alrededores de Titulcia, y nos habla de esa fruición estética ante los objetos técnicos, ante los objetos productos de la industria, como en este caso un puente de ferrocarril. Quizás en todos estos temas la persona de la institución que ha dejado páginas más preclaras sobre este tema fue el hijo de Concepción Arenal, Fernando García Arenal, que era ingeniero y realmente tiene algunas publicaciones muy interesantes sobre esa belleza del objeto técnico, ¿no? Bien, pero por supuesto también las ciudades históricas, ¿no? Julio Carlo Argan hace muchos años planteó una historia del arte, hacer una historia del arte como una historia de la ciudad, ¿no? Yo creo que cuando Cossío y la institución viajan a Toledo, por supuesto, que es un poco el otro gran paisaje del institucionismo, el primero será el Guadarrama, como veremos ahora inmediatamente después, el contrapunto de Guadarrama, el paisaje natural, el paisaje antropizado que representa la ciudad histórica de Toledo, ¿no? Bueno, o sea, realmente las excursiones de Toledo practican esa voluntad de construir una historia del arte desde el conocimiento de la historia de la ciudad, ¿no? Pero, como les he dicho antes, desde el primer momento las excursiones a la búsqueda de la naturaleza fueron claves en todas las iniciativas que planteó la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Y aquí vemos precisamente una de esas excursiones donde vemos a Giner, donde vemos también a Rafael Altamira, que es un historiador que yo creo que él habla de una historia de la civilización hispánica, y yo creo que esa idea de civilización también me parece que es importante traerlo al hilo de los trabajos que va a plantear Velázquez Bosco en el ámbito de la arquitectura fundamentalmente hispano-musulmana o también en otros ámbitos. Bueno, pues en 1886 tiene lugar la fundación de la Sociedad para el Estudio de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Y aquí tenemos la junta directiva, o sea, pues hoy les sonarán pocos. Este es José Macpherson, que es el presidente, que es un geólogo originario de Cádiz, de origen escocés, como dice su nombre, miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Después está Joaquín Sama, después está quizás más conocido Ignacio Bolívar, que fue naturalista, entomólogo, director del Museo de Ciencias Naturales, y luego el geólogo Francisco Quiroga. Pero es que si yo me he reconstruido estos días precisamente la junta directiva de quién es esa Sociedad para el Estudio del Guadarrama, y me encuentro que dentro de la junta directiva va a estar nuestro arquitecto, nuestro protagonista, Ricardo Velázquez Bosco, lo vemos ahí, realmente en una nómina excepcional que resume muy bien y que termina por explicar la biografía intelectual de Velázquez Bosco y resume también lo que es la España de la Restauración
y la dimensión artística, científica, técnica, etcétera, etcétera. Por supuesto, el primero de todos, vemos allí arriba al pintor Aureliano de Viruete, que fue miembro de la institución Libre de Enseñanza desde su origen. Por supuesto, no voy a detenerme en todos, está Giner, está Cosío, o sea, pero también están, que los veo por aquí, o sea, está el padre de los Machados, que es Antonio Machado Núñez, antropólogo, médico, zoólogo. Ese es el abuelo. Antonio Machado Álvarez es el padre, que es el Demófilo, que es un folclorista, un antropólogo. Entonces, esa dimensión me parece también importante a la hora de entender un poco los intereses de Velázquez Bosco, antropológica, sobre todo en sus excursiones, ¿no? Aparece, por ejemplo, también pues el médico Federico Rubio y Galí, aparece Juan Facundo Riaño, que es este que tienen aquí, o sea, que luego hablaremos de él, que fue otro personaje clave, fue el primer profesor, o sea, las primeras enseñanzas superiores de Historia del Arte en España. Es verdad que el primer catedrático fue Elías Tormo, pero el primer programa de Historia del Arte lo imparte Juan Facundo Riaño en la Escuela Superior de Diplomática, que preparaba para el cuerpo de archiveros y museólogos. Realmente Juan Facundo Riaño fue un hombre viajero, cosmopolita, arabista, casado con Emilia Gallangos. Va a ser clave en introducir en la institución Libre de Enseñanza un vector que cuando se junta con ese racionalismo armónico de origen alemán va a ser clave en la transformación de lo que podríamos llamar un racionalismo pragmático, ¿no? Yo creo que los krausistas pudieron ser racionalistas armónicos, pero las siguientes generaciones, que son hacedores de la España contemporánea, fueron fundamentalmente unos racionalistas pragmáticos. Y esa transformación de un proyecto de corte idealista en un proyecto pragmático, ¿no? De querer hacer cosas que transformen a la sociedad, viene a través precisamente del contacto con el mundo anglosajón. O sea, sabemos que Inglaterra fue un sitio, Cosío viajó frecuentemente, o sea, Juan Facundo Riaño vivió, trabajó en Inglaterra en el Museo Victoria and Albert, que entonces era el Museo de Kensington. Trabajó en los primeros estudios científicos sobre las artes industriales, que tan definitivos serían luego en el trabajo como arquitecto de Velázquez Bosco, ¿no? Y fue una persona clave, así lo reconoció Giner, porque era mayor, era granadino, habían coincidido los dos, Giner y Riaño, en la cuerda granadina, y fue una persona clave en ese refinamiento del gusto por lo popular que caracterizó también a la gente de la institución, o sea, la revalorización de la cerámica popular, la revalorización de los tejidos, realmente todo ese mundo, o sea, o que ese producto del arte anónimo, del arte del pueblo, entrara en los hogares refinados, entrara en los museos, pues gran parte de ello se debe también a Juan Facundo Riaño. O sea, que de alguna manera, este es por supuesto también está Coello, el gran cartógrafo, Francisco Coello, que se me olvidaba mencionar. Bueno, y no voy ahora a exprimir esa lista, pero que da mucho de sí y nos explica. Yo creo que a mí me ha servido realmente para entender la biografía intelectual de Velázquez Bosco, ¿no? Bien, pues vayamos ya a Velázquez Bosco, o sea, y realmente siendo una persona tan directamente conectada con la institución Libre de Enseñanza y con sus proyectos, pues no cabe duda que la enseñanza, en este caso la enseñanza de la arquitectura, rápidamente va a aparecer dentro de sus intereses. Él fue un arquitecto tardío, o sea, se titula ya tarde, pero nada más titularse, pues 2 años después, hoy sería realmente impensable que alguien obtuviera, en este caso, 2 cátedras 2 años después de titularse, ¿no? Aquí vemos algunos de los papeles que se conservan precisamente entre los papeles que custodia la Academia de San Fernando,
y entre los papeles de Velázquez Bosco pues hay esta hoja, ¿no?, de la Escuela Superior de Arquitectura, donde aparece con todo prolijo detalle la asignatura, la lección, el objeto de la lección, los alumnos que han faltado, bueno, con todo tipo de observaciones que nos permite realmente valorar la larga dedicación que tuvo Velázquez Bosco con la enseñanza de la arquitectura en la escuela, desde fechas muy tempranas hasta que se jubila. Incluso él se le prorroga la jubilación con carácter honorífico y hasta 1918 no abandona definitivamente su presencia en la escuela, ¿no? Él va a morir muy poco tiempo después, en 1923, como ya les he dicho, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el despliegue de las asignaturas que conforman el plan de 1914, que es un plan que de alguna manera, bueno, Velázquez Bosco en ese momento era no solamente catedrático, que lo fue de Historia de la Arquitectura y también de copia de conjuntos arquitectónicos, de estas dos asignaturas, que básicamente las podríamos trasladar, o sea, fue catedrático de dibujo y de historia, ¿no? O sea, esas dos herramientas tan poderosas, que pueden llegar a ser tan poderosas en el trabajo del arquitecto, ¿no? Bueno, pues este plan se pone en marcha, o sea, estando Velázquez Bosco, ya es verdad que un Velázquez Bosco ya en su etapa final de la escuela, o sea, pero va a generar toda una serie de acalorados debates pedagógicos, no tanto en la escuela, sino fuera de ella, sobre todo en los congresos nacionales de arquitectos, y sobre todo a través de lo que va a ser la generación de discípulos de Velázquez Bosco, que luego les hablaré, ¿no? Bueno, pues como ven ahí, entonces había un examen de ingreso, o sea que tenía 3 exámenes científico-técnicos y 3 pruebas de dibujo, luego había 2 años preparatorios y luego 4 años de carrera, ¿no? En el primer año de carrera tenemos la copia de conjuntos arquitectónicos y en el último, en cuarto, tenemos Historia de la Arquitectura. O sea que Velázquez Bosco conocía a los alumnos en primero y volvía a encontrarse con ellos en el último curso de carrera, ¿no? Primero con el dibujo y luego con la historia, ¿no? Bien, el profesor Mosteiro ya dedicó la primera clase, la primera sesión, la primera conferencia de este ciclo precisamente al dibujo como herramienta de trabajo del arquitecto y específicamente el papel del dibujo en Velázquez Bosco. Yo voy a pasar rápido unos dibujos que los he querido señalar un poco con una intencionalidad clara, ¿no? O sea, este que claramente nos está hablando de esa dimensión de la importancia del tipo arquitectónico en la docencia, de la confianza en el tipo, en este caso a través de 3 cabeceras de 3 iglesias basilicales, una San Pablo Extramuros y otra San Sernín de Toulouse, y la otra, lo veo mal aquí, no sé si lo ven. Eso es. Bueno, pues este me parece que son casi esa especie de rasguños, como los que hacía Felipe II cuando discutía el proyecto del Escorial con Juan Bautista de Toledo, con Juan de Herrera. Me parece que este dibujo me parece atractivo en esa idea del rasguño, ¿no? Pero también me parece interesante este otro, o sea, que pone de manifiesto esa cuestión, la dimensión paisajística de la arquitectura, la importancia del lugar, ¿no? Él en sus viajes realmente pues no son dibujos donde se recrea en el grafismo, pero son dibujos muy sintéticos que yo creo que explican claramente esa multiplicidad de focos que pone a través de su mirada, ¿no? Esa relación con el paisaje también va a estar en el dibujo de arriba, que si mi memoria no me falla creo que es la Alhambra, pero luego esos detalles morfotipológicos que aparecen en el estudio de los capiteles, o esa idea que hablaba antes de llegar incluso a dibujar y medir la arquitectura, ¿no? Esta sección de un pilar
de una arquitectura gótica, o este otro dibujo, que yo creo que lo puso Javier Mosteiro, que habla de la dimensión tectónica o constructiva y la lectura que de eso nos puede proporcionar los edificios históricos, ¿no? Como una lección viva para el trabajo del arquitecto, ¿no? Y, por supuesto, también todo el tema del ornamento, ¿no? Claro, las dos generaciones modernas, el tema del ornamento fue un tema proscrito, ¿no? El tema del ornamento, que en los últimos 20 años, de nuevo, ha vuelto a convertirse en un asunto clave del debate contemporáneo, yo creo que permite volver a entender el papel que el tema de la ornamentación va a tener en la obra de Velázquez Bosco, y sobre todo también vinculándolo con esos estudios que están haciendo gentes como Hermenegildo Giner, el hermano de Francisco Giner, que era catedrático de instituto y que va a publicar también Juan Facundo Riaño. Ellos dos van a ser los autores de los primeros estudios serios y solventes que en España hay sobre las artes industriales, ¿no? Y claro, visto desde la perspectiva, la arquitectura de Velázquez Bosco reivindica de alguna manera a través del ornamento ese papel de las artes industriales. Bueno, la Escuela de Arquitectura, bueno, ya que tenemos aquí a Margarita, la archivera, pues custodia pocos materiales de esa época, pero sí algunos especialmente relevantes, que ya se han visto algunas imágenes aquí, en los viajes que realiza no a Egipto, aunque realmente álbum de las expediciones a Egipto son dos viajes que lo que en realidad está visitando Velázquez Bosco con sus alumnos es todo el Mediterráneo, o sea, porque a Velázquez Bosco le va a interesar, le interesa la arquitectura hispano-musulmana, pero él quiere saber cuáles son los orígenes, si los orígenes están en el norte de África, incluso si los orígenes están ya en el mundo parto-sasánido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente toda la cuenca del Mediterráneo, todo el norte de África, pero también Italia, lo que supone el contacto del mundo hispano-musulmán, se nutre fundamentalmente de la arquitectura romana. Y yo creo que Velázquez Bosco quiere llevar a sus alumnos a conocer, o sea, la atmósfera y de las ciudades islámicas que recorren por el norte de África, pero también les lleva a Pompeya, ¿no? Y esa voluntad de unir clasicismo, ¿no? Clasicismo grecorromano o pompeyano en última instancia con el mundo islámico, me parece que es muy revelador y muy fructífero, ¿no? Aquí vemos precisamente al propio... no sé si aquí está, sí, ahí vemos a Velázquez Bosco acompañado con sus alumnos en uno de esos pasos de peatones de la ciudad de Pompeya, y aquí los vemos en un peristilo, ¿no? de esas domus familiares pompeyanas, ¿no? Bien, yo creo que es fundamental para entender, y eso da buena idea de lo grandioso del personaje, saber quiénes fueron sus discípulos, ¿no? O sea, realmente durante los muchos años que pasó por la escuela fueron muchos los alumnos que pasaron. Yo he querido, y pasaré muy rápido también, pero no se entiende realmente una figura como Antonio Palacios. Hoy precisamente a esta misma hora Miguel Ángel Baudujou habla en el colegio sobre la relación de la arquitectura de Palacios con su maestro Ricardo Velázquez Bosco, esa dimensión del monumentalismo enfático que claramente el que mejor recoge eso de la generación siguiente pues va a ser Antonio Palacios, ¿no? Pero es verdad que yo he traído aquí algunos que pertenecen, dijéramos, a los discípulos más allegados, sobre todo por esa vinculación más estrecha con el mundo del institucionismo, aunque no necesariamente. O sea, Palacios no era un hombre de la institución, ni próximo ni cercano, era ajeno, por decirlo así, a la institución libre de enseñanza, pero no por ello su talento recoge con gran sabiduría, y lo vemos precisamente donde hoy estamos, en el Palacio de Cibeles. Pero yo creo que hay otro personaje clave entre los alumnos de Velázquez Bosco, que es Aníbal González. Luego les plantearé, la arquitectura de Velázquez Bosco ha sido vista como una arquitectura ecléctica, fundamentalmente de filiación francesa, ¿no? Y ahora luego insistiré también sobre eso,
pero a mí me parece que al final, en los últimos proyectos, Velázquez Bosco va a ser un poco la charnela del cambio hacia lo que es la generación regionalista, ¿no? O sea, yo creo que no se entiende el regionalismo en España sin dos figuras docentes las dos. Una va a ser Domènech i Montaner en Barcelona, que va a hacer también esa generación. Él es el maestro de Rucabado, Domènech, y en Madrid Velázquez Bosco va a ser el maestro de Aníbal González. Realmente Aníbal González, sus intervenciones, la Plaza de España que estamos viendo aquí para la exposición iberoamericana de Sevilla el 29, tiene muchas cosas, y ahora vamos a ver algunos proyectos rápidos de Velázquez que no se entienden realmente sin esa relación estrecha, ¿no? Entonces, esa dimensión de puente entre la arquitectura ecléctica y la arquitectura regionalista, yo creo que el artífice de eso va a ser, a riesgo de equivocarme, pues el propio Velázquez Bosco, ¿no? Les he hablado de Pablo Gutiérrez Moreno antes, ¿no? Otro personaje secundario que él trabajó en Sevilla, va a dejar una arquitectura regionalista muy poco conocida, minoritaria. Todavía algunas casas se conservan en el barrio de Nervión, en Sevilla, de un regionalismo muy atemperado, que no tiene nada que ver con el más exuberante de Aníbal González, pero sobre todo yo lo he traído aquí por un proyecto que muy pocas veces se habla de él, que son las misiones de arquitectura, ¿no? Que es un proyecto, las misiones de arquitectura y las misiones de arte, donde va a involucrar a jóvenes historiadores y arquitectos, porque realmente él cree que la mejor manera de valorar la dimensión patrimonial de la arquitectura española es educando a públicos amplios, no necesariamente públicos especializados, ¿no? Y aquí vemos precisamente en esta imagen a Pablo Gutiérrez Moreno explicando a un público adulto, ¿no? Pues una ruina. Yo creo que esto entronca también mucho, por supuesto, con el proyecto de la institución y, por supuesto, también con las ideas de Velázquez Bosco, ¿no? Otro discípulo directo, clave, va a ser Antonio Flórez Urdapilleta, ¿no? Yo dediqué, como ha dicho antes Javier Mosteiro, pues ya hace más de 20 años, parece que fue ayer, porque también tuve la suerte de que colaborara en esa exposición Gabriel Ruiz Cabrero, que también hoy nos acompaña, arquitecto conservador de la Mezquita de Córdoba, y desde el primer momento Antonio Flórez Urdapilleta, que era un hombre de la institución, porque Velázquez Bosco pertenece a la generación de Giner. Velázquez Bosco no fue, o sea, alumno de la institución, él en todo caso fue profesor en la escuela de profesores que tenía la institución, ¿no? Flórez Urdapilleta sí que fue alumno, o sea, sí que se formó desde pequeño, por decirlo así, o sea, desde la infancia. Su familia había sido fundadora de la institución. Germán Flores Llamas, que era su tío, era un hombre de primera hora de la institución Libre de Enseñanza, y él, su padre que era arquitecto, pues lo manda a estudiar en la institución y de alguna manera va a recoger en un primer momento ese doble tronco que yo creo que está en la trayectoria de Velázquez, que es la arquitectura, su labor como arquitecto ex novo, de nueva planta, pero también el otro tronco que es el arquitecto restaurador. Rápidamente va a aparecer otro personaje en escena y Flórez se va a terminar su carrera, fundamentalmente la va a dedicar a la construcción de escuelas, ¿no? Aquí vemos una imagen de época del Colegio Jaime Vera en la calle Bravo Murillo, que he seleccionado porque lo quiero vincular luego con algún proyecto de Velázquez Bosco, ¿no? Yo creo que hay una vía ahí de transferencia entre Velázquez Bosco y la arquitectura de Flórez de forma muy directa, y yo creo que en ese despliegue que vemos ahí con las torres, con los torreones, con los arcos de los torreones, o sea, hay ahí toda una serie de elementos que claramente provienen depurados. Flórez Urdapilleta, Torres Balbás decía de él que era un regionalista racionalista, ¿no? O sea, él le añadía a lo de regionalismo lo de racionalista, porque básicamente era una arquitectura que había estado muy atenta a cuestiones como el soleamiento, la orientación de las aulas, a muchas cosas que habían venido a la arquitectura por el mundo del higienismo, ¿no? Pero Flórez tuvo también la dimensión patrimonial y fue el que va a suceder
a Velázquez Bosco en la conservación de la mezquita de Córdoba, ¿no? Luego veremos, porque los proyectos de Velázquez Bosco los he dejado al final, no tenía muy claro, o sea, ensayé varias opciones, pero creo que realmente, y ya ustedes me lo corroborarán, los he dejado para el final, aunque aquí claramente he traído este espléndido dibujo de Antonio Flórez, porque Antonio Flórez va a ser también un poco puente en lo que a las ideas y los criterios de intervención en el patrimonio con la siguiente generación, que de alguna manera ya va a estar protagonizada por los arquitectos de zona. O sea, España se divide en una serie, a partir del año 29, una serie de arquitectos y van a surgir figuras muy valiosas que ya van a aplicar, muchos de ellos, no todos, pero criterios más próximos a los que se están defendiendo internacionalmente, sobre todo a partir de la Carta de Atenas, que ya será del año 31, ¿no? A favor de una idea de una restauración científica, ¿no? Velázquez Bosco no podríamos decir claramente que fue un restaurador científico, no, fue un restaurador cuidadoso, valioso, o sea, en muchas cosas, pero no podemos decir que... pero yo creo que Velázquez Bosco sí va a posibilitar el cambio, ¿no? Y ese cambio lo va a posibilitar a través de Antonio Flórez Urdapilleta. Yo creo que este dibujo es mucho más sensible a ese mundo raskiniano o de William Morris, a esa sociedad inglesa de protección de los edificios antiguos, a esa importancia de la pátina del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también una figura clave en la siguiente transición. Por supuesto, otra figura deudora directamente de la pedagogía de Velázquez Bosco va a ser Teodoro de Anasagasti, ¿no? Algunas veces se ha hablado de Teodoro de Anasagasti como un arquitecto de la institución. Yo creo que no era un hombre de la institución. O sea, yo al menos me he registrado muchos papeles y no lo he encontrado en todos los papeles que se conservan en la Academia de la Historia de la institución. En el boletín no está. Tampoco era un hombre que protagonizara la Junta para Ampliación de Estudios o la residencia, dijéramos, las acciones públicas del proyecto de la Institución Libre de Enseñanza. Sí es verdad que pudo sintonizar, o sea, con sus ideas. Sí que lo encontré dando una conferencia en la Residencia de Señoritas sobre el mundo de la arquitectura en Marruecos, ¿no? Pero, bueno, me parece que también recibe muy bien desde otras coordenadas distintas a las de Antonio Flórez. Yo creo que entre ellos hubo una cierta competencia en la Escuela de Arquitectura, Flórez-Anasagasti, Anasagasti-Flórez, ¿no? Una cierta competencia y rivalidad, ¿no? Pero qué duda cabe que Anasagasti los temas de educación y de pedagogía de la arquitectura estuvieron presentes, ¿no? Empezaba mi intervención poniéndoles la necrológica de Ricardo Velázquez Bosco y la portada de Vers in Architecture de Le Corbusier. Ese mismo año, 1923, Anasagasti está publicando este libro en la editorial Calpe, donde precisamente está reivindicando muchas ideas que son las mismas que defiende Velázquez Bosco en la escuela y que son las mismas que defiende la Institución Libre de Enseñanza. O sea, que hay una comunidad de intereses, ¿no? Discípulo también, yo creo que ya de la Torres Balbás se titula en el 16, o sea que ya fue la última hornada de discípulos de Velázquez Bosco, o sea, y sobre todo Torres Balbás va a cumplir un poco esa transferencia que les decía antes, Velázquez Bosco, Antonio Flórez Urdapilleta y Torres Balbás. Hay unas palabras que yo creo que son bastante claras también de Torres Balbás, que están publicadas precisamente en este artículo, La reparación de los monumentos antiguos en España, que es el texto que lee en el Congreso donde se redacta la Carta de Atenas, ¿no? A ver si las encuentro. O sea, bueno, pero básicamente, bueno, aquí las tengo. O sea, dice literalmente Torres Balbás: gran parte del concepto moderno español de la restauración de los monumentos antiguos arranca de ese foco cultural de la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos y que hoy anima, ya había muerto Giner, que muere en el 15, y que hoy anima la figura venerable de su discípulo, el gran maestro cordial y humano, don Manuel Bartolomé Cosío. Yo creo que esas palabras, insisto, de la mano escritas de puño y letra de Torres Balbás, cierran de alguna manera esta reflexión del papel que cumple la Institución Libre de Enseñanza
que en el caso de Torres Balbás, pues él llegó a ser catedrático de Historia de la Arquitectura, o sea que una de las dos asignaturas de la que fue catedrático Velázquez Bosco, finalmente Torres Balbás ya en la Segunda República, en los años 30, y el otro trabajo que de alguna manera desde el año 23 lo ha definido y que hoy forma parte realmente de la historia con mayúsculas, de la historia de la restauración del patrimonio. Yo creo que el gran nombre de la primera mitad del siglo XX de la restauración patrimonial en España es la figura de Torres Balbás, y su trabajo en la Alhambra así lo representa, ¿no? Que aquí vemos precisamente en su obra más polémica, que fue precisamente el desmontaje del templete del patio de los Leones. Bien, pero Velázquez Bosco, o sea, está muy interesado en esa moral de la ciencia, ¿no? Y los escritos van a cumplir un papel fundamental desde fecha muy temprana, ¿no? Hay una producción escrita de Velázquez Bosco que yo creo que no se puede dejar al margen, ¿no? Y que yo creo que se ha mirado poco, ¿no? Y que debe de ponerse al mismo nivel que su obra como arquitecto, que su obra como restaurador, que su trabajo como dibujante. Por supuesto, un discurso que yo creo que todavía ni siquiera era arquitecto, o sea, porque él fue un poco el principal promotor de la constitución de la Comisión de Monumentos en los años leoneses, que son los años previos a que se instale en Madrid, ¿no? Pero Velázquez Bosco, yo creo que junto con don Vicente Lampérez tienen también una misión clave, que es la dimensión pública de la arquitectura, ¿no? Y en Madrid, en 1904, tiene lugar el sexto Congreso Internacional de Arquitectos. A Madrid vienen, en ese momento, viene Germán Mutesius, viene Verlage. Bueno, es un congreso que participa la plana mayor de la arquitectura europea del momento. El congreso lo preside Velázquez Bosco y lo va a llevar a otro lugar con el que él había estado estrechamente relacionado. O sea, las sesiones del congreso, que ahí pueden ver realmente los tres temas en los cuales se dividen las ponencias del Congreso. O sea, yo no lo puedo leer porque no me alcanza la vista y aquí sale muy pequeño, pero ahí pueden ver los tres temas del Congreso, que yo creo que los tres temas son de Velázquez Bosco, o sea, claramente. O sea, que son tres temas o tres paradigmas o tres categorías que definen muy bien, uno de ellos, el tema de la restauración de los monumentos, ¿no? Pero ya que hablamos del Ateneo, Velázquez Bosco fue también partícipe en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo. O sea, el Ateneo creó dentro de su organigrama una Escuela de Estudios Superiores, también con esa voluntad de hacer del saber académico o convertir el saber académico en un saber público, ¿no? Esa dimensión pública de la cultura en general, ¿no? Fueron muy famosos los cursos de la Pardo Bazán, pero Velázquez Bosco también, se sabe los alumnos, es verdad que no tuvo las cifras de alumnos matriculados que pudo tener Pardo Bazán, pero los cursos de Velázquez Bosco pues, también tenían una buena matrícula, cursos fundamentalmente de arquitectura hispano-musulmana, ¿no? Precisamente conocemos esos cursos porque un oyente, que luego fue don Vicente Lampérez, los transcribió en una revista de la época, ¿no? Otra dimensión importante la va a tener en su presencia en ese mundo aristocrático y refinado que significa el mundo de los Valencia de Don Juan, ¿no? El mundo de Guillermo de Osma. Guillermo de Osma es el primer español que se había educado en Oxford y con su mujer, ellos no tenían descendientes, crean el Instituto Valencia de Don Juan, ¿no? Y realmente atesora unas colecciones extraordinarias en muchas cosas, pero sobre todo en artes decorativas, ¿no? De nuevo volvemos a ese tema, insisto, o sea, precisamente en las tertulias de Guillermo de Osma en el palacete de la calle Fortuny, Velázquez Bosco era un asiduo, ¿no? Y aquí vemos precisamente, esta es una caricatura de Velázquez Bosco, yo creo que no se ha visto antes nunca, yo al menos no la he visto publicada hasta que la he localizado precisamente preparando esta conferencia, ¿no? Una caricatura simpática, o sea,
de Florit, que es un dibujante, ¿no? Que va a caricaturizar a todos los que forman esa tertulia dominical del Valencia de Don Juan, ¿no? No en vano, luego, dos discípulos, un historiador del arte como Gómez Moreno y un arquitecto como Torres Balbás, van a ser directores del propio Valencia de Don Juan, ¿no? También es importante el Congreso Nacional de Arquitectos, que tiene lugar, el 7º Congreso Nacional de Arquitectos, presidido por Velázquez Bosco en Sevilla, del cual hay una publicación expresa, o sea, de su discurso, y ahí vemos a Velázquez Bosco con todos los congresistas. En este caso están ese paralelismo con la fotografía de Giner y Cossío andando por la cubierta de la Catedral Vieja de Cádiz. Aquí están en la lonja de Juan de Herrera, tenemos de fondo la Catedral de Sevilla, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos da idea, insisto, de toda esta dimensión, ¿no? Todo el tema también de la arquitectura prehistórica, ¿no? Los dólmenes de Antequera pues también van a ser estudiados y dibujados, y es otra publicación científica, como también las publicaciones dedicadas a Medina Zara y a la Mirilla, ¿no? Y ya van a salir bajo el sello de la Junta para Ampliación de Estudios, ¿no? O sea, realmente en 1907 se había creado la Junta para Ampliación de Estudios, ya dentro del organigrama del Ministerio de Instrucción Pública de Bellas Artes, que se había creado como independiente del de Fomento en 1900, y realmente la Junta va a ser el gran logro del institucionismo en la esfera pública, ¿no? Fundamentalmente va a tener varias facetas, ¿no? La dimensión científica, que ahí es donde hay que ver por qué se publica ese trabajo de Velázquez Bosco bajo el sello de la Junta. En la necrológica de Velázquez Bosco, si el redactor fue Torres Balbás, y yo creo que ese dato lo pone de manifiesto, dice que fue un empeño de Giner, que ese trabajo que había hecho revelador, él fue el que descubre de alguna manera, y es el primero que excava científicamente Medina Zara, Velázquez Bosco, y todo eso tenía que quedar reflejado en una publicación, y también bajo el sello de la Junta saldrá ese otro librito que recoge el trabajo que hace Velázquez Bosco en el monasterio de Nuestra Señora de la Rábida, ¿no? Allí Velázquez Bosco va a ser comisionado para los actos colombinos de 1892, va a realizar esta columna conmemorativa que hoy está muy transformada. Realmente, si ustedes van o si la buscan por internet, la columna conmemorativa de hoy tiene poco que ver con este grabado, que es el que corresponde a la columna de Velázquez Bosco, porque en los años 60 del pasado siglo, Luis Martínez Feducci remodeló la columna y algunos elementos significativos quedaron ya eliminados, y yo creo que se ha perdido un poco esa huella directa de Velázquez, ¿no? Pero, por supuesto, la clave de ese proyecto es la restauración del monasterio. Aquí vemos este claustro mudéjar, y aquí vemos a Velázquez Bosco otra vez más con sus alumnos de la escuela, precisamente en ese claustro mudéjar, ¿no? Les he mencionado antes Medina Zara, ¿no? Medina Zara era conocida como Córdoba la Vieja, ¿no? La ciudad palatina de Abderramán III, que vemos aquí en esta imagen, que la he traído precisamente por esa dimensión paisajística, en esas estribaciones de la Sierra de Córdoba, y donde viene acompañada del monasterio de Valparaíso, ¿no? O en esta otra imagen que corresponde básicamente, como vemos aquí, este es un documento planimétrico de Velázquez Bosco, ¿no? Velázquez Bosco entendió desde el primer momento que Medina Zara no eran unas ruinas cualquiera, sino que era realmente una ciudad palatina completa, ¿no? Y hay una obsesión continua en cartografiar el documento completo de Medina Zara, que no es este, hay otro documento más. Lo que pasa es que yo el original creo que no se conserva, y el que yo he localizado tiene muy mala resolución y no... O sea, hay uno donde sí aparece toda la dimensión de Medina Zara como ciudad palatina, ¿no? Que nos da idea, insisto, de sus intereses como arqueólogo, pero yo creo que es algo más, claramente
que un arqueólogo, ¿no? A él se va a dedicar realmente entre 1910 y 1923. Seguro que luego Luis Cabrero pues, abundará en algunas de estas cuestiones. Yo no voy a detener ya por tiempo. O sea, pasamos estos dibujos pues de los levantamientos murarios, o vemos aquí abajo esas piezas, ¿no? esa especie de rompecabezas que luego resolverá. No lo he traído aquí, que es Félix Hernández, porque realmente Félix Hernández, que fue el que va a dedicar toda su vida el arquitecto que va a dedicar toda su vida a Medina Zara, se formó en la Escuela de Barcelona, no fue un arquitecto de la Escuela de Madrid y, bueno, sí es continuador de alguna manera de ese trabajo patrimonial en Medina Zara, pero no tiene esa relación de discípulo directo que tenían otros, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, decir que gracias a los trabajos de Medina Zahara, pues hizo que se declarara Monumento Histórico Nacional en 1923, ¿no? Creo recordar que Javier Mosteiro hablaba en su primera intervención del primer edificio declarado monumento fue la Catedral de León, y Velázquez Bosco, como protagonista en los años leoneses, todavía sin ser arquitecto, de ese laboratorio de la restauración arquitectónica que fue la Catedral de León en el siglo XIX, y luego él, protagonista de esa declaración patrimonial que incluso hizo que el gobierno le diera la Gran Cruz de Carlos III, ¿no? Por supuesto, también trabajó en los temas museográficos en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Bueno, no voy ahora a detenerme. Un dibujo espléndido de una de las portadas de la mezquita de Córdoba. Trabajó en diferentes frentes. Es verdad que hoy hay cosas que no se harían, o sea, pues cuando retira las cúpulas encamonadas de yeso del 17, o sea, hoy eso forma parte de esa suma de arquitecturas que es en definitiva la mezquita, ¿no? Pero yo creo que este dibujo, lo cuidadoso con lo que dibuja, lo que hay y lo que rehace, o sea, en la restauración, nos da idea de que ese mundo de la restauración está cambiando hacia una dirección que ya no es estrictamente esa restauración estilística que proclama un Viollet-le-Duc, ¿no? Y luego está el plan de la Alhambra de Granada, ¿no? Que yo creo que este es un tema que quiero profundizar en él, porque realmente tiene una relación con el monumento dilatada en el tiempo, prácticamente desde 1904, y luego esa relación dilatada se va a manifestar en un documento que es el Plan de Conservación de la Alhambra, que es ya un documento de 1917, creo recordar. Piensen ustedes que el primer patronato de la Alhambra se constituye en 1914. Y un dato importante, ¿quién es el presidente de ese primer patronato? Guillermo de Osma, su colega en el Instituto Valencia de Don Juan. La Alhambra había pasado en todo el siglo XIX, incluso hasta 1923, en manos de restauradores adornistas, o incluso de arqueólogos que no habían entendido también que la Alhambra no es solamente arqueología, sino que es fundamentalmente una arquitectura viva, ¿no? Una lección viva de arquitectura, una lección presente, ¿no? Y Velázquez Bosco va a plantear un plan global, que a mí eso me parece un tema especialmente valioso. O sea, no es una suma de pequeños o sucesivos arreglos, hay un plan global que luego se va a ir materializando de acuerdo a el dinero, cómo va llegando, que siempre va llegando en poca cantidad y muy despacio, ¿no? Entonces, él va a definir un plan global para que cuando vaya llegando el dinero, ese plan se vaya canalizando a una suma de pequeños proyectos que él va realizando. Yo creo que es verdad, y yo no voy a negar ahora aquí, ni mucho menos, el papel de Torres Balbás en la Alhambra. O sea, pero yo creo que hay que volver a leer a Torres Balbás en la Alhambra desde el conocimiento de lo que significa este plan que ha redactado unos años, este plan general de conservación de la Alhambra que ha redactado Velázquez Bosco, ¿no? Y que viene acompañado de dibujos espléndidos como este. O sea, aquí vemos los palacios nazaríes, el cuarto de los leones, el cuarto de Comares, o sea, todo está dibujado
y todo está planificado para un plan una sucesión de proyectos pequeños que van a ir haciéndose en el tiempo, ¿no? Incluso ya hay otros proyectos donde de manera pormenorizada va dibujando y señalando aquellos elementos que requieren un trabajo específico, ¿no? Yo creo que incluso he traído aquí este dibujo, estos dos dibujos que son de Velázquez Bosco del año 17, o sea, que es la galería del Patio Machuca, porque yo creo que aquí Torres Balbás no le va a hacer caso a su maestro. O sea, aquí aparecen esa arquería descansa en unos pilares y realmente cuando intervenga, este es un proyecto que queda dibujado pero no ejecutado en manos de Velázquez Bosco, pero que luego Torres Balbás lo va a cambiar y va a transformar esos pilares en columnas, ¿no? O sea, hay una suma de muchas pequeñas cuestiones que yo creo que requieren un estudio monográfico y preciso, ¿no? Pero también la arquitectura del Palacio de Carlos V está dentro de ese plan, ¿no? O sea, no es exclusivo la arquitectura islámica, sino también la arquitectura renacentista, ¿no? Uno de los trabajos, bueno, pues aquí vemos este cuadro, yo creo que excepcional, que nos da idea del Palacio del Partal, que es de los más antiguos de la Alhambra, en el estado en que se encontraba, cómo lo dibuja Velázquez Bosco, cómo lo representa esa fotografía y cómo lo rehabilita Torres Balbás, ¿no? Donde aquí sí que va a respetar esos pilares de sección rectangular, cosa que luego no hizo Prieto Moreno, porque esos pilares, si ustedes van ahora al Partal, verán que fueron sustituidos por esbeltas columnas granadinas, como si fueran del Patio de los Leones, ¿no? O sea, cuando realmente ven aquí los dibujos de Velázquez Bosco, esas columnas no están y Torres Balbás. Entonces, bueno, hay puntos, es verdad que es un continuador, pero algunas veces no necesariamente continúa con lo que había marcado su maestro, ¿no? Bueno, y ya con esto acabo. O sea, queda, no sé si vamos... Nada. Me quedan algunos proyectos que pasaré muy rápido de arquitectura ex novo de Velázquez Bosco que están directamente involucrados con el proyecto intelectual de la Institución Libre de Enseñanza. El primero de ellos, y muy rápido, el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Lo funda Cánovas del Castillo, el presidente del gobierno, o sea, y pone de primer director a Juan Facundo Riaño, que viene de Inglaterra, después de trabajar en el Victoria and Albert. Aquí vemos la urbanización que se hace del barrio del Retiro, donde vemos ahí precisamente la posición que tiene tengo el puntero, pero no he puesto el... Bueno, ustedes localizan ahí arriba, con carácter exento, cuando se urbaniza el barrio el llamado barrio del Retiro hoy, pues eso se hace a partir de 1865. La Revolución de la Gloriosa acelera todo este proceso porque los bienes se incautan a la corona y hoy solamente nos quedan casi como dos peces de un naufragio, el Salón de Reinos, como saben ustedes, y el Casón del Buen Retiro, ¿no? El Casón sufrió un huracán, un tifón, en la década de 1880 y lo dejó en esta tesitura, ¿no? Estas son fotografías de Lauren, fotógrafo para el que Velázquez Bosco le hizo su casa estudio y que hoy se conserva en las inmediaciones de la Real Fábrica de Tapices, ¿no? Aquí vemos la planta del proyecto de Velázquez Bosco. Velázquez Bosco consolida toda la fábrica, consolida el proyecto anterior, que es de Mariano Carderera, familia de Vicente Carderera. Realmente la fachada que vemos hoy al Retiro, que es esta, en ese proceso de consolidación, es de Mariano Carderera. Aquí vemos estas fotografías que tiene el Museo del Prado con motivo de esas obras, de las fachadas laterales, de consolidación, de unir fábricas, de una época y otra. Y aquí vemos ya la fachada. Chueca Goitia decía que era un verdadero capolaboro, ¿no? Una verdadera obra maestra de Velázquez Bosco. Esta no, que esta es la del Retiro. Me refiero a esta, que es la fachada de
del eje de Felipe IV, ¿no? Y ahí lo vemos delante con la estatua de la reina María Cristina, ¿no? Realmente un ejercicio de ese eclecticismo enfático que nos pone de manifiesto la maestría y la solvencia en resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Para Velázquez Bosco. Pero, insisto, no hay que olvidar cuál era la función. Esto estuvo como Museo Nacional de Reproducciones Artísticas hasta 1961 y hoy unos fondos están en Valladolid y otros todavía duermen en los sótanos del Museo del Traje, ¿no? Pero, insisto, esa vinculación, el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas es un museo pedagógico en última instancia, ¿no? Bueno, aquí vemos las fotografías actuales que me he permitido utilizar, las que ha realizado la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, aquí vemos, terminaba con la famosa frase que yo creo que sintoniza también con la idea de Velázquez Bosco en ese texto que mencionaba antes de la originalidad en el arte, que luego ya graba Eugenio d'Ors de todo lo que en nuestra edición es plagio, ¿no? El otro proyecto es el proyecto de la Escuela de Sordomudos y Ciegos. La Escuela de Sordomudos y Ciegos estaba prevista su localización inicial en el paraje de la Moncloa, pero finalmente se desecha, no se ha constituido todavía la ciudad universitaria, y se decide para ello utilizar los cimientos del proyecto fallido de la Institución Libre de Enseñanza. Les dije que la Institución Libre de Enseñanza había surgido muy ambiciosamente y luego se encontró que España no tenía una burguesía ilustrada que financiara un proyecto de este tipo, y este proyecto pues era de Carlos Velasco, un arquitecto, queda exclusivamente en los cimientos, pero yo creo que deja una impronta que duda cabe en el proyecto de Velázquez Bosco. Los cimientos los tienen ustedes ahí. Este es un grabado donde ven el edificio que está delante, pero ahí esos son los cimientos que utiliza Velázquez Bosco para levantar el proyecto de su Escuela de Sordomudos y Ciegos, y la institución se fue, vendido el solar, se fue precisamente a su sede del Paseo de Obelisco, hoy Paseo de General Martínez Campos, ¿no? Este es el proyecto, y yo creo que es un proyecto que explica muy bien, no voy ahora a entrar porque ya no tenemos tiempo, pero explica ese tránsito que les hablaba antes del eclecticismo al regionalismo, ¿no? Es un proyecto que se acaba en 1898, ¿no? Y esa fecha no es, yo creo que no debemos de prescindir de ella, ¿no? Este proyecto tuvo la vida del Colegio de Sordomudos y Ciegos, pero en los años de la República se transformó por parte de Antonio Flórez en la sede de la Escuela Normal de Maestros, la sede de las misiones pedagógicas, y eso va a dar lugar realmente, sobre todo en sus espacios interiores, que es lo que vemos abajo aquí, en que el edificio recupere de alguna manera la espacialidad inicial del proyecto de Velázquez Bosco, pues que había sido, durante varias décadas, pues transformado. Hoy lo vemos aquí, ¿no? Que sigue luciendo realmente yo creo que es un edificio espléndido. Vemos detalles como este, pero a mí me gustaría relacionarlo con la Bauhaus Academy de Schinkel. Siempre se ha dicho que Velázquez Bosco bebe de fuente francesa. Su cultura arquitectónica es básicamente francesa, ¿no? Las famosas mansardas que utiliza Velázquez Bosco, pero yo creo que Velázquez Bosco, y eso es difícil rastrearlo, pero abriría otro frente que es la influencia que pudo tener la arquitectura de Schinkel en su obra. Y yo creo que el proyecto de la Escuela de Sordomudos tiene mucho que ver, y no solamente esa confianza en el ladrillo, ese ladrillo aplantillado visto, ¿no? Yo nunca entendí por qué Chueca hace una observación, Chueca-Goitia, donde critica el uso del ladrillo en este edificio, ¿no? Chueca decía que Velázquez Bosco era desigual, que tenía algunos proyectos que no estaban al nivel y da una crítica sobre el ladrillo de este edificio que yo creo que me parece que fue equivocada, ¿no? Porque yo creo que hoy todavía luce espléndido, y precisamente esa decisión del ladrillo visto fue realmente clave, ¿no? Aquí nos damos cuenta que Velázquez Bosco se va a desplazar ya en 1898 de gentes como Grasse Riera en la Equitativa, o Saldaña, o va a estar más próximo, pero tampoco es esto es Repullés, el Ayuntamiento de Valladolid, esto es Urioste, el neoplateresco del
del Palacio de España, de la Exposición de París, del año 1900. O sea, el 98, o sea, con todo lo que significa en el mundo de la literatura, pero también del arte, produce un viraje en la historia de la arquitectura. Y yo creo que Velázquez Bosco no está con estos, y está ahí en una medida equilibrada que yo creo que me parece atractiva, ¿no? Tampoco está con Salaberry, con el autor de la fachada del ABC en Serrano, y qué duda cabe que ese proyecto, el del Paseo de la Castellana, tiene que ver con las adoratrices de Guadalajara, ¿no? Aquí el ladrillo cambia, es un ladrillo recocho, también muy interesante, o sea, y esta es una arquitectura que tiene mucho que ver con lo que veíamos antes, por ejemplo, de Aníbal González, ¿no? O sea, yo creo que muchas cosas de Aníbal González están aquí, ¿no? O muchas cosas de los pabellones de la residencia de Antonio Flores o de la arquitectura escolar está aquí, ¿no? Está aquí, con la institución también, a través de Montero Ríos, está la ampliación de una planta de la Universidad de Santiago de Compostela. Montero Ríos había sido rector de la institución, rector de la Universidad de Santiago, miembro del Consejo de Ministros, otro prohombre de la Restauración, y no sé, yo creo que realmente Velázquez Bosco aparece aquí. Sí, acabo ya con esto. El último proyecto de Velázquez Bosco, o el penúltimo, es la Escuela de Sordomudos en Galicia, que bueno, sí que es ya de un Velázquez Bosco que declina, como también declina en el proyecto del Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio de Instrucción Pública se ha creado en el año 900, hasta el año 15, o sea, 15 su sede estaba en Fomento, en Agricultura. Se le encarga a Velázquez Bosco este proyecto. Velázquez Bosco muere en el 23, lo retoma Francisco Javier Luque, y empezaba hablando de Le Corbusier y terminó hablando de la revista AC, ¿no? Ahí vemos precisamente una viñeta, unas críticas en los primeros números de la revista AC, que fundan los arquitectos del Catepac en los años 30, donde uno de esos bestias negras va a ser este edificio último de Velázquez Bosco, que más tiene que ver con el que coge ese testigo, que es Francisco Javier Luque. Bueno, espero no haber abusado de su confianza, y mi intervención pues aquí termina. He pasado muy rápido, no sé si hay 5 minutos la organización para que el público pueda hacer alguna pregunta, y si no, pues muchas gracias a todos ustedes y quedo a su disposición. Bueno, ya he acabado aquí, o sea, no he contado lo último con más detalle, que a lo mejor hubiera merecido algo, pero la clave de la intervención yo creo que ya ha quedado, o la tesis de la intervención ya ha quedado puesta de manifiesto, ¿no? Realmente, muchas de las cosas que yo quería decir y sobre las que estoy trabajando últimamente al estudiar a Velázquez Bosco en Córdoba, las has dicho tú, con lo cual yo voy a tener que corregir en parte. Javier tiene mi borrador y corregirlo, pero también me da mucha satisfacción ver cómo una persona como tú da importancia a cosas que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, la relación que has establecido Velázquez Bosco, Flores, Torres Balbás, que a mí me parece que es efectivamente básica, como tú has dicho, y además en Córdoba se pone absolutamente de manifiesto. El tema de A la Mirilla me parece que es muy bonito. Yo hace muy poco que me he enterado de eso y quiero poner el próximo día unos dibujos que hizo Velázquez allí en Ibn Tulun, que es en el alminar de Ibn Tulun. En fin, todas esas cuestiones que has planteado, la relación que es la base de tu intervención, la relación con la institución me parece básica. También la distinción que has hecho entre los que son discípulos, como los que he mencionado, Flores y Torres Balbás, y este que yo creo que es que Torres Balbás, que Ricardo Velázquez Bosco con Giner de los Ríos confluyen, son como, ¿no?, unas trayectorias que de alguna manera vienen a confluir. Me ha parecido muy bonito la cita que has hecho de Francisco Giner de los Ríos asistiendo como alumno, que yo también se lo había leído a Torres Balbás, y es precioso y es tremendamente significativo porque le da... Torres Balbás dice claramente en el texto que tú has leído que la teoría moderna española de la Restauración
está apoyada sobre las consideraciones de Giner de los Ríos. A mí eso me parece fundamental y además me parece, y es una cosa que te quiero plantear, eso sí sería una pregunta, me parece que de alguna manera la cosa magnífica de Giner de los Ríos es que recupera una posición particular y propia de la reflexión española sobre la arquitectura que se rompe con la guerra de la independencia. Es decir, hay una relación entre Giner de los Ríos y Jovellanos, que eso es lo que te quiero plantear, que me parece que Giner de los Ríos recupera. Es decir, Jovellanos dice cosas que luego va a decir Giner de los Ríos y tiene una actitud con la enseñanza, por ejemplo, cuando hace el instituto en Gijón, ¿no? Son minas y la navegación, tiene una posición ante la educación que es la misma de Giner de los Ríos. Es decir, Giner recupera una posición y además es la posición, es decir, con Jovellanos y con la guerra de independencia se pierde la tradición ilustrada española que queda laminada por la guerra de la independencia. Y quien lo recupera es la institución libre de enseñanza. Eso, no sé, lo pienso y me gustaría preguntarte si estás de acuerdo. Comparto tu reflexión y me parece muy interesante porque, bueno, yo he querido empezar por Krause y hablando de Kant porque el proyecto de la institución libre de enseñanza es un proyecto ilustrado, es un proyecto de la ilustración tardía, podríamos decir, ¿no? O un epígono de lo que significó el mundo ilustrado del siglo de las luces, ¿no? Realmente, Giner de los Ríos su producción por escrito es casi todo en el ámbito suyo de especialización de la filosofía del derecho, en el ámbito pedagógico, por supuesto. O sea, a los temas de arquitectura dedica muy poco. Hay una serie de textos que están vinculados sobre todo para poner en valor edificios que las prácticas desamortizadoras han liquidado de alguna manera y que los han convertido en ruina, ¿no? Y ahí básicamente se nutre, sus fuentes son ilustrados. O sea, las fuentes que utiliza es Antonio Pons. No sé si ahora en alguna fuente aparece mencionado Jovellanos, lo tendré que mirar de nuevo. O sea, pero yo creo que el proyecto de la institución, o sea, el de reivindicar la educación por encima de todo como el eje de la transformación de un país, es claramente un proyecto que entronca con la ilustración. O sea, el proyecto de cualquier proyecto que cojamos, sus raíces últimas, es verdad que desde la invasión napoleónica hasta que Giner de los Ríos, por decirlo así, aflora la dimensión pública de Giner, es en 1868, con la Revolución de la Floresa. Ahí hay un periodo como una tierra de nadie, ¿no? Pero él retoma muy bien esa antorcha, ese testigo, ¿no? A mí me parece que la institución, a mí siempre me ha interesado mucho que está protagonizada por una suma de generaciones, ¿no? Y hay unos temas que se van pasando, son testigos que se van pasando de una generación a otra. Y eso lo vemos también en la arquitectura, lo vemos muy bien en la Alhambra, lo vemos en la mezquita. Esas ideas se van matizando, se van corrigiendo. O sea, la sociedad va avanzando, tiene un conocimiento más preciso de los temas, de los materiales. Y yo creo que esa carrera de relevos, de paso de testigo, me parece clave en el proyecto de la institución. O sea, no es una generación, no es la generación de Giner, es que son 4 generaciones prácticamente hasta la Guerra Civil las que abanderan ese proyecto. Y de luego sus orígenes son claramente el pensamiento ilustrado, que viene por la vía alemana a través de Krause, y que claramente en España, pues ahora venía estos días en El País ese artículo de Félix Azúa reivindicando la excepcionalidad de Jovellanos, ¿no? O sea, dentro de la ilustración es el que su enorme producción como polígrafo, donde la arquitectura también forma parte, sus escritos sobre el castillo de Belver en Mallorca. O sea, realmente la dimensión patrimonial de la arquitectura española está en Jovellanos, como luego va a estar en Giner, como luego va a estar en Torres Balbás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que realmente corroboro tu observación y me parece que es absolutamente pertinente. O sea. Muchísimas gracias, Salvador, por esta fantástica conferencia, que yo creo que va a ser
capital en la estructura de este ciclo, porque nos sitúa muy bien intelectualmente y culturalmente en ese ambiente tan sorprendente que hubo en España en ese momento, la figura del arquitecto que nos congrega estos días. Muchas gracias.